Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este tercer módulo del preceptor SIP de cáncer de recto intersocietario. Hoy nos toca hablar, me toca coordinar a mí. Tenemos, el tema de hoy es recurrencia de cáncer de recto estadio 3 y tenemos tres speakers de mucha experiencia. Un oncólogo que es el doctor Federico Esteso, del Instituto Alexander Fleming, que es el que va a comenzar con lo que es oncología, todo lo que es neoadyuvancia y adyuvancia en cáncer de recto recaído. Después le va a seguir el doctor Ignacio Rafa, que va a hablar de cirugía. Y por último, la doctora Mabel Sardi, del Hospital Italiano y de Megaterapia, que nos va a hablar de radioterapia y reirradiación en cáncer de recto recaído. A lo último vamos a hacer las preguntas, o sea que las preguntas ustedes como en los módulos anteriores las pueden ir mandando por mensaje y van a ser leídas a lo último y van a ser contestadas por los speakers. Y tenemos un par de casos clínicos, esperemos que lleguemos con tiempo, que no son muy largos, pero bueno, están muy interesantes como para que los discutamos entre todos. Bueno, ahora doy el paso a Federico Esteso para que comience con su presentación. Federico. Hola, muchas gracias Pablo, muchas gracias por la invitación a la Asociación Argentina de Oncología, pero también a esta reunión intersocietaria, gente de radioterapia, de la Sociedad de Cirugía, es un orgullo que me hayan invitado. Lo que vamos a tratar hoy es el cáncer de recto estadio 3, la recurrencia. Yo voy a fundamentalmente ver desde el punto de vista oncológico esta situación, pero aprovechando que voy a ser el primer disertante, estos son los temas, voy a hablar primero del escenario del cáncer de recto recaído. Vamos a ver cuál puede ser la evidencia para los tratamientos sistémicos y vamos a terminar con recomendaciones. Primero, como ustedes saben, el estadio 3, definido por el TNM, no es el estadio que nosotros usamos para tomar decisiones terapéuticas. Esto ha sido muy bien discutido en la sesión de la semana anterior, porque fundamentalmente el TNM no considera la altura de los tumores rectales, no estadifica, no considera la subestadificación en T, que nos provee la resonancia, no toma en cuenta factores muy importantes para decisiones terapéuticas, como la invasión vascular extramural o el margen circunferencial. Por lo tanto, hablar solamente de estadio 3 sabemos que es insuficiente para lo que nosotros tomamos de decisiones terapéuticas, y una de las guías, por ejemplo las guías europeas, sabemos que a la mayoría de estos pacientes considera que deben recibir tratamiento neoadyuvante, pero sobre todo basado en esta estadificación con parámetros de resonancia y algunos parámetros clínicos, dejando a un grupo muy selecto de tumores tempranos sin la necesidad de realizar tratamiento neoadyuvante. Entonces, cuando estemos hablando de estadio 3 recaído, vamos a estar hablando en la gran mayoría de los pacientes, de pacientes que han recibido tratamiento neoadyuvante, lo cual sabemos que ayuda a disminuir su chance de recaída local, pero también nos condiciona un poco para las estrategias que podamos plantear a futuro. Entonces hablemos un poco de las recaídas locales. Las recaídas locales han sido el campo de mayor avance en cáncer de recto, sin duda, en los últimos 30 años, empezando por la disminución de las recaídas locales con la evolución de la cirugía hacia la decisión total del mesorrecto, de recaídas que rondaban el 30% a recaídas que estaban por debajo del 10%, pero también el paso siguiente, y ustedes lo conocen esto muy bien, y ya fue discutido la semana pasada, las estrategias de tratamiento neoadyuvante, sean con quimio radioterapia previa a una buena cirugía, o la estrategia de radioterapia de curso corto de 5 sesiones de 5 grays, utilizada mayormente en Escandinavia, lo que hacen es fundamentalmente disminuir las chances de recaídas locales. Cuando hacemos tratamiento neoadyuvante, porque estadificamos los tumores de estadio 3 con algún criterio de riesgo, lo que buscamos es disminuir la chance de recaída local. Y si ustedes ven acá, yo les traigo a colación los 4 estudios randomizados que evaluaron esta estrategia, y lo que vemos es que eso es el objetivo fundamental de hacer neoadyuvancia, disminuir la tasa de recaídas locales a números que quedan por debajo del 10% por haber hecho algún tratamiento previo a la cirugía. No impactamos en metástasis a distancia y no impactamos en sobrevida a 5 años por tomar estrategias de tratamiento previo. Si andamos un poco más en el estudio escandinavo, este era el análisis que evaluaba el estudio de 5x5 seguido de cirugía, lo que se ve es que las recaídas
locorregionales, en su gran mayoría, vienen acompañados también de recaídas a distancia. 74%, cabe hacer la salvedad que en este estudio los pacientes no recibían quimioterapia ni adyuvante, y por lo tanto uno puede suponer que había un subtratamiento de lo que puede ser la enfermedad a distancia. Y otra conclusión que se puede sacar de este estudio es que la sobrevida en los pacientes que tenían recaídas locales eran 6 meses comparados con los que solo habían hecho cirugía, por lo cual podemos decir que la mayoría de las recaídas locales también son recaídas sistémicas, lo cual plantea que el escenario de recaída local única es un escenario que no solo disminuyó desde la introducción de la cirugía del TME y los tratamientos neoadyuvantes, sino que como sitio único es aún más extraordinaria, y que estas recaídas confieren peor pronóstico a la evolución. Esta serie es una serie del Anderson, extensa del año 93 al 2008, pero con más de 700 pacientes que todos habían recibido quimiorradioterapia y después ido a una cirugía de TME. Y lo que evaluaba eran las recaídas como sitio único. Lo que vemos es que los sitios únicos de recaída, el sitio más común, es a nivel pulmonar, lo que está en este gráfico a la izquierda, con la línea azul. 31 pacientes tenían recaídas hepáticas, eran las segundas frecuencias como sitio único, y seguido en tercer lugar por las recaídas locorregionales. Otro dato interesante de este análisis es el tiempo, la mediana a que aparecieron estas recaídas. La mediana para las recaídas hepáticas era de 11 meses, de 18 meses para las pulmonares, y las recaídas locales como sitio único se veían a los 24 meses de mediana. Llamativamente, en esta serie, si bien las recaídas eran solo 27 pacientes, ellos no pudieron ver que hubiera una mejor evolución en los pacientes que hubieran ido a cirugía por intención curativa que a los que no. Pero era una serie muy pequeña. Sí veían mejorías en las resecciones de los pacientes con metástasis hepáticas y pulmonares. Por lo tanto, las recaídas solo locales son poco frecuentes y más tardías que en otros sitios en cáncer de recto. Pero bueno, ¿qué podemos evaluar de la recaída local en base a estudios más modernos? Y veamos estudios recientemente presentados en ASCO, que ya sé que se discutió en el módulo de la semana pasada, pero yo voy a hacer hincapié en el tema de las recaídas locales. El esquema del PRODIGE, que lo que buscaba era intensificar la quimioterapia, un esquema de triplete antes de la quimio-radioterapia convencional, seguido de la cirugía, y después completar los 6 meses de quimioterapia posterior, obtenía beneficio en sobrevida libre de enfermedad, en tiempo libre de las metástasis, pero no hay un reporte con gráfico, pero tenemos acá numéricamente, no había diferencias en las recaídas locales, 4,8 versus 0,7 meses, lo cual da a entender que hacer quimioterapia de inducción en esta estrategia de tratar de llevar más tratamiento a la fase previa a la cirugía no mejora la recaída local. El otro estudio que se presentó, aleatorizado este año en ASCO, fue el que buscaba evaluar el rápido, que hacía una radioterapia corta de 5x5, después hacían quimioterapia durante 18 semanas, la mayoría de los pacientes, CAPOX por 6 ciclos, y después la cirugía contra el esquema clásico de quimio-radio seguido de cirugía, y después dejaban condicional la adyuvancia. Es importante este tema de condicional la adyuvancia, porque lo que vemos es que en los pacientes de la rama estándar, solo 187 de los 441 que empezaron el tratamiento recibieron quimioterapia. Por lo cual, también es una manera de comparar que esta rama, la rama estándar, recibió menos tratamiento sistémico que la del rápido. Los resultados del rápido, ustedes saben que fue, en la rama experimental, hubo una mejoría en la falla del tratamiento relacionada a la enfermedad, un endpoint compuesto por metástasis a distancia, fallo locorregional, nuevo primario colorectal o muerte relacionada al cáncer. También en metástasis a distancia hubo mejoría en la rama experimental, pero miren, llamativamente, no hay diferencias entre la rama estándar y la experimental, hasta numéricamente un poco inferior la rama experimental. Con lo cual, uno puede decir que más quimioterapia no disminuye las recaídas locales. Y esto es importante cuando uno tenga que tomar decisiones en recaídas locales también, porque no parece ser intensificar la quimioterapia la manera de ayudar a estos pacientes, sobre todo en recaídas locales. Entonces el escenario es que es un escenario infrecuente, menos del 5% de los pacientes, y como sitio único aún menos frecuente. Sabemos que las recaídas locales condicionan la calidad de vida de los pacientes por dolor, sangrado, problemas de obstrucción urinaria, rectal, infecciones, y que incluso en ausencia de metástasis a distancia puede ser la causa de muerte de los mismos. En pacientes que hicieron neoadyuvancia,
lo más frecuente es que se acompañe de recaída en otro sitio, lo que les mostraba, hasta 74% en algunos de los estudios. Confiere un peor pronóstico. Las opciones terapéuticas son el tratamiento sistémico, de lo que yo ahora voy a desarrollar un poco, cirugía, sin duda, la estrategia más importante a valorar acá, y el rol que pueda tener la reirradiación. Cuando uno va a ver la evidencia que hay para el tratamiento de las recaídas locales del cáncer de recto, lo que vemos es que no hay ensayos aleatorizados, que se trata mayormente de series retrospectivas. Yo les voy a mostrar una única serie prospectiva en la que se utilizó quimioterapia, y en esa voy a hacer un poco de hincapié, pero teniendo en cuenta que cuando estamos analizando series hay un gran sesgo de selección, y es muy probable que los resultados en ese grupo de pacientes sean mejores que si uno tomara el global de la población. ¿Y cuáles son las variables a tener en cuenta al momento de elegir tratamiento? Tienen que ver con si la recaída es local o también sistémica, y nosotros vamos a estar enfocados en lo que sea recaídas únicamente locales, en que el paciente tenga síntomas como el dolor, que suele habitualmente ser acompañado de una evolución más gravosa, del tipo de tratamientos previos, la respuesta, la tolerancia que haya tenido a los mismos, del intervalo libre de enfermedad, desde el tratamiento previo hasta la recaída, y de características propias de la recaída. Si el sitio de la recaída es la anastomosis, es una recaída pelviana, es axial, lateral, fija, es en contacto con otros órganos. Fundamentalmente, ¿cuál es la factibilidad de resección R0 que se prevé antes de pensar la estrategia? ¿Y qué tipo de cirugía sería la requerida para poder llegar a una resección R0? Por lo cual, el criterio clínico y el trabajo multidisciplinario en este escenario son aún más importantes, pero vamos con algún concepto general para tratar de justificar en recaídas locales la neoadjuvancia, y tiene que ver con tratar de aumentar la tasa de R0. Lo que está claro es que las resecciones R0, es decir, con márgenes microscópicos no comprometidos, confieren mejor pronóstico a los pacientes que cuando estas resecciones lo hacen a través de un margen microscópico o macroscópico comprometido. Entonces, un objetivo de la neoadjuvancia sería tratar de aumentar ese margen de R0. Esta es la serie muy citada, pero es una serie vieja, ya publicada en el 2006, de Valentini. Es un fase 2 prospectivo que incluye 59 pacientes, todos previamente irradiados, es decir, habían utilizado estrategia de irradiación y recaían de manera local. A la recaída hacían reirradiación con fluoracilo infusional. Hasta ese momento no había capecitabina, era fluoracilo 225 miligramos metro cuadrado día, corrido, continuo, durante todo el tiempo de la radioterapia. Terminaba ese tratamiento y se dejaba pasar 6 semanas y los pacientes iban a cirugía. Y miren ustedes qué llamativo, lo que se proponía de adjuvancia era el uso del Raltitrexed adyuvante durante 5 ciclos. Pero basamos en los resultados, pocos pacientes, seguramente con sesgo de selección, pero miren, conseguían que las resecciones R0 se pudieran obtener el 35% de los pacientes, aunque lo que se veía es que pese a que hubiera un intento curativo de estos pacientes, 33% no alcanzaban a ir a la cirugía. La tasa de respuesta completa patológica que se alcanzaba con esta reirradiación, con la concurrencia con fluoracilo, era de 8,5, 5 pacientes del total, con una mediana de sobrevida de 42 meses y de sobrevida libre de enfermedad de 15 meses. Datos alentadores, y esta es la única serie que tenemos prospectiva en la que se trata de valorar la concurrencia y alguna estrategia adyuvante de quimioterapia. Si uno ya va a un análisis, esto es una revisión del año 2016, 9 trabajos, 8 retrospectivos, está incluido el prospectivo que les mencioné recién. Cada serie incluía entre 9 y 135 pacientes, y en esta revisión se valoraban solo los pacientes que hubieran recibido neoadjuvancia, que tuvieran recaídas locales únicas y que hubieran sido tratadas con una intención curativa. Focalizando en el tema de la quimioterapia, la adjuvancia, 36 pacientes que habían hecho fluoracilo, 33 pacientes con Raltitrexed, los que les conté de la serie de Valentini, 5 pacientes con Folfox, 6 pacientes con capecitabina o con Capox. Difícil poder sacar alguna conclusión de tanta selección de pacientes y grupos tan diversos. En términos globales, si uno ve los resultados de esta serie de pacientes tratados con intención curativa, la sobrevida libre de enfermedad a 5 años estaba entre 13 y 50%, la sobrevida global a 5 años entre 26 y 43%, y lo que se veía es que el factor pronóstico más importante tenía que ver en la serie que estaba discriminado si la resección había alcanzado a ser una resección R0 o R1 o R2. La conclusión de los autores de esta revisión
es que el factor pronóstico más importante es la resección completa, y que debería ser el objetivo del tratamiento. La reirradiación parece segura y es útil para alcanzar resecciones completas, útil en casos específicos. Ante imposibilidad de realizar ensayos prospectivos, porque nunca va a haber un ensayo relativizado prospectivo en cáncer de recto con recaída única en pelvis, lo que ellos proponen es generar una base prospectiva internacional para, por lo menos, tener datos con mayor cantidad de pacientes, y, la misma conclusión, ellos no nombran en ningún momento cuál debería ser la conducta que uno toma con respecto al tratamiento sistémico, es decir, la adyuvancia o la quimioterapia no adyuvante o concurrente. Buscando otras revisiones, esta es una revisión de un grupo americano, dice, eso es lo que concluyen, es que el manejo de las recurrencias requiere de un equipo especializado, como habíamos dicho, que la detección certera y diagnóstico seguido de quimiorradioterapia pueden resultar en tasa de sobrevida global a 5 años de 35%, ellos sugieren la concurrencia en este caso, pero que no hay datos sobre la opción óptima de quimioterapia concurrente con radioterapia. Las series que les fui mostrando. Habitualmente se usa 5-fluoracilo, la droga más utilizada en cáncer rectal. Ahora bien, ante esta falencia de datos o solo evidencia de series, bueno, podemos ir a las guías, y estas son las guías europeas del manejo del cáncer de recto desde estadios muy tempranos, pero en particular también hacen en algún punto una salvedad sobre las recaídas locales de cáncer de recto, y esto podría considerarse como una opinión de expertos ante la falta de evidencia. Lo que ellos dicen es plantear el escenario de un approach curativo en el que siempre va a estar incluida la cirugía de salvataje por un equipo especializado, y plantean que en los pacientes que hayan sido previamente irradiados, considerar la reirradiación para facilitar la resección con intención curativa. El escenario es que si el paciente no hubiera recibido previamente quimiorradioterapia, uno se inclina mucho más fácil ahí a pensar que la quimiorradioterapia debería ser el manejo inicial, o la otra opción de hacer un curso corto de radioterapia y después en esa espera pensar en hacer algún tratamiento que el paciente no hubiera recibido previamente, como fluoropyrimidina y oxaliplatina. El otro gran grupo de pacientes tiene que ver con el approach paliativo, y ahí es donde la quimioterapia puede tener como objetivo controlar la enfermedad, buscar achicamiento, tasa de respuesta. En los pacientes que solo hubieran hecho una adyuvancia, uno podría considerar que a este momento de la recaída pelviana podría asimilarlo al escenario de primera línea del manejo del cáncer colorectal, y esto que traigo acá como una diapositiva es una presentación muy reciente en el Congreso Europeo de Oncología Gastrointestinal, que seguramente va a reflejar lo que expresen las futuras guías, y expresa lo que ya sabemos para el manejo, en este caso, de tumores del lado izquierdo, como sería el recto, el uso de dobletes guiados por un patrón molecular de pacientes triple wild type, es decir, sin mutaciones en KRAS, en RAS ni BRAF, guiarnos con el patrón mutacional. O un escenario también factible sería considerarlo en pacientes que hayan recibido un esquema de quimioterapia con fluoropyrimidina y oxaliplatino hace poco tiempo, esto ya a la recaída más similar a una segunda línea, y ya en una segunda línea lo que sabemos es que la elección depende de los tratamientos previos y claramente del perfil molecular. Esto solo para mostrarles que si el cáncer de colon se está transformando en una enfermedad molecular, esto va a ser las recomendaciones europeas, ya lo hacemos guiados por RAS y BRAF. Ya tenemos opciones nosotros a partir de tercera línea, pero probablemente con datos de estudios publicados para los tumores inestables, la inmunoterapia empiece a acercarse ya a la primera línea, que es de lo que tenemos datos, y para los pacientes con mutación de BRAF también, ya aprobado en Estados Unidos y con un ensayo randomizado, la utilización a partir de una segunda línea de esquemas de un anti-EGFR con un inhibidor de BRAF, como cetuximab encorafenib, y datos muy promisorios, pero todavía preliminares, en forma comparativa, de terapias anti-HER2, que muestran que en ese escenario de segunda línea, segundas, terceras, cuartas líneas, la tasa de respuesta podría ser 30% si usamos quimioterapia. En pacientes inestables, en segunda línea, la tasa de respuesta es 30%, en primera es alrededor del 40%. Para el doble bloqueo para los mutados con BRAF, la tasa de respuesta a partir de segunda línea, 20%, y la muy prometedora tasa de respuesta en tumores HER2 amplificados, que se acerca al 50% con, por ejemplo, el trastuzumab deruxtecan. Como conclusión de mi charla, el escenario de la recaída local única es infrecuente. El objetivo debería ser la resección completa. La quimioterapia podría ayudar como concurrente a la reirradiación previa a cirugía, en base a datos muy escuetos. Hipotéticamente, el tratamiento sistémico previo a la cirugía podría obtener respuestas, y difícilmente tenga una utilidad el tratamiento sistémico post-resección completa.
con esto termino. Dejo de compartir. Le paso la palabra a Pablo Sánchez. Gracias, Fede. La verdad que excelente, muy clara las conclusiones. La verdad que diste todo en la tecla. Me parece muy buena charla y muy buen resumen de todo. Ahora lo último, vamos a ver las preguntas que las va a contestar Cecilia Ojeda, que es una médica de staff del Instituto Roffo que trabaja con nosotros. Pasamos a la próxima charla, que el doctor Ignacio Rafa, que es médico coloproctólogo del Instituto Roffo, y nos va a hablar de las opciones quirúrgicas en las recaídas, resección multivisceral, colgajos, etc. Nacho. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar de este preceptorship. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos, pero no tenés compartida la pantalla, Nacho. A ver, compartir, un segundo. por favor. Sí. Ahí está, perfecto. Poner en modo presentación. Bárbaro. Bueno, la idea de esta charla es hablar sobre algunos aspectos sobre todo el tratamiento quirúrgico de la recidiva del cáncer de recto. Bueno, ya se mencionó en la charla de Federico, pero el tratamiento moderno del cáncer de recto, que involucra desde mi punto de vista 3 aspectos fundamentales, que son una muy buena estadificación por imágenes, sobre todo a partir de una resonancia de alta resolución, el tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia cuando está indicado según las guías de tratamiento, y lo que es también muy importante, la cirugía con el concepto de la escisión total del mesorrecto, mejoró la sobrevida de los pacientes y también redujo la tasa de recidiva local que obtenemos en este momento con el tratamiento del cáncer de recto. Como se mencionó anteriormente, la tasa de recaída local en cáncer de recto actualmente varía según distintas publicaciones 4 a 10%, 4 a 11%. Si nosotros estamos frente a un paciente que tiene un diagnóstico de una recaída de cáncer de recto y ese paciente tuvo un tratamiento de su tumor primario de acuerdo a las guías y recomendaciones actuales, eso nos está indicando casi con seguridad que estamos frente a un paciente que tiene un tumor con una biología agresiva. También sabemos que probablemente ese paciente va a tener pocas chances de hacer un tratamiento curativo. Es probable que ese paciente evolucione con una mala calidad de vida. Y sin duda todo esto constituye, desde mi punto de vista, un desafío muy importante para todo el equipo tratante que tiene que afrontar este tipo de pacientes. Vamos a definir a la recidiva local como el tumor que está ubicado dentro de la pelvis verdadera. Y, como se mencionó anteriormente, el cuadro clínico que presentan la mayoría de los pacientes está dado por dolor, sangrado, obstrucción del tracto digestivo, infección, hidronefrosis y linfedema en los casos más avanzados. El cuadro clínico, por supuesto, que nos orienta, son datos que nos llevan a estudiar un paciente para confirmar o descartar la posibilidad de que estemos ante un paciente que tiene una recaída local, pero como después vamos a ver, los datos clínicos también son importantes al momento de la toma de decisiones en cuanto a conductas terapéuticas, como lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que aproximadamente del 40 al 60% de los pacientes que tienen una recidiva de cáncer de recto, esta es una recidiva local exclusivamente. Esto es un dato a tener en cuenta muy importante. Siempre tratamos de confirmar, ante la sospecha de una recaída local, siempre tratamos de confirmar la recaída con una biopsia, básicamente porque las decisiones que tenemos que tomar, y sobre todo si estamos evaluando la posibilidad de un rescate quirúrgico, como sabemos
que son cirugías que tienen una alta morbilidad, siempre pensamos que es conveniente desde todo punto de vista tener la confirmación de que estamos ante una recaída de un cáncer de recto. ¿Cómo evaluamos a los pacientes o en qué evaluamos a los pacientes que tienen una recidiva? En primer lugar, tenemos que diferenciar, ¿sí? Cuando estamos evaluando la pelvis, porque estamos hablando de recaída local, tenemos que diferenciar lo que es tumor de lo que es fibrosis y tejido normal. Tenemos que determinar si hay un tumor, si hay invasión de otros órganos. Y el tercer elemento a evaluar, en la evaluación completa de los pacientes, por supuesto, es descartar la presencia de enfermedad extrapelviana. La estadificación la hacemos básicamente utilizando el PET-CT. El PET-CT yo creo es el mejor método disponible en este momento para descartar enfermedad extrapelviana en un adenocarcinoma de recto, y la resonancia magnética, que es el gold standard para evaluar la pelvis. ¿Por qué utilizamos la resonancia magnética de pelvis de alta resolución? Porque, bueno, tiene una muy alta sensibilidad, tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 92% para el diagnóstico de recidiva local. Es el mejor método de imágenes para el diagnóstico de invasión de órgano, y es mejor que la tomografía para diferenciar fibrosis post cirugía o por radioterapia de recidiva local. Tiene una menor sensibilidad y especificidad, como todos los métodos de imágenes, para el diagnóstico de lo que es invasión de la pared lateral de la pelvis. Pero bueno, esto es la realidad de lo que tenemos hoy en día como métodos de imágenes. Los tratamientos previos, como ya se mencionó, son muy importantes. Saber si el paciente hizo radioterapia antes de la cirugía del tumor primario, si hizo radioquimioterapia, nos va a condicionar la estrategia de tratamiento. Lo mismo que el tipo de cirugía que hizo el paciente. Si el paciente hizo una escisión total del mesorrecto, o sea, una disección del mesorrecto hasta el plano de los elevadores. Si el paciente tuvo, por ejemplo, una amputación abdominoperineal, sabemos que ese paciente va a tener una menor chance de hacer un rescate quirúrgico exitoso a que si el paciente no tuvo una escisión total del mesorrecto o si el paciente tuvo una resección anterior. Lo mismo ocurre con el hecho de conocer el margen de resección circunferencial del tumor primario, de la cirugía del tumor primario. Aquellos pacientes que tuvieron en la cirugía del tumor primario un margen comprometido van a tener una menor chance de tener una resección con un margen sano en el caso de una eventual cirugía de rescate. Hay distintas clasificaciones que se han propuesto para categorizar a los pacientes con recaída local con cáncer de recto. A mí me parece muy importante y muy útil, diría más que nada, la del Memorial Sloan Kettering, que básicamente se podría resumir en esta imagen, en donde dividen a la pelvis en regiones. Entonces tenemos aquellos pacientes que tienen recaídas centrales, recaídas del compartimento anterior, recaídas del compartimento posterior o recaídas de los compartimentos laterales. Y nosotros ya viendo las imágenes sabemos que si el paciente tiene una recaída del compartimento central, es el que más chances tiene de una cirugía de rescate exitosa, y por el contrario, si tiene una recaída que involucra los compartimentos laterales, ese es el paciente que va a tener la menor chance o la menor posibilidad de un rescate exitoso. Bueno, este es un paciente que nos llegó a nosotros al Instituto Roffo. El paciente había sido operado con una cirugía de Miles y presentó esta recaída con una lesión de aspecto quística mucinoso localizada en la región central de la pelvis. Bueno, le hicimos un abordaje perineal con una resección completa de la lesión. El paciente creo que aproximadamente ya lleva más de 10 años libre de enfermedad. Otra de las clasificaciones que me parece muy útil, porque toma criterios clínicos
y de imágenes, es esta la clasificación de la Mayo Clinic para predecir resecabilidad, y toma en cuenta los síntomas y los puntos de fijación. Por eso vuelvo al concepto anterior de la importancia que tiene conocer bien el paciente, interrogarlo y evaluar los síntomas. Fíjense, si el paciente es asintomático y tiene una recaída local, es S0. Si tiene dolor, si tiene síntomas sin dolor, es S1, y si tiene síntomas con dolor, es S2. Y S2 tiene peor pronóstico. O sea que un paciente que tiene una recaída y tiene dolor, sabemos que va a tener una menor chance o una menor tasa de resecabilidad con intención curativa. Y el otro elemento a considerar de esta clasificación es los puntos de fijación del tumor. Si un tumor no tiene ningún punto de fijación, que obviamente es más frecuente en los tumores centrales, ese paciente tiene mayor posibilidad y mayor posibilidad de resección y va a tener un mejor pronóstico. Por el contrario, si el paciente tiene 2 o más sitios de fijación, tiene peor pronóstico y algunos lo consideran inclusive una contraindicación para un intento de rescate quirúrgico. Ahora, ¿cómo evolucionan los pacientes que tienen una recidiva local de cáncer de recto? Si no hacemos ningún tratamiento, la mediana de sobrevida es de 3 a 8 meses. Si le ofrecemos radioterapia o radioquimioterapia, aumenta la sobrevida. La mediana de sobrevida publicada varía entre 12 y 15 meses, con una sobrevida a 5 años que varía entre un 5 y un 15%. Ahora, la cirugía con un margen sano, la cirugía R0, es lo que da la mayor posibilidad de curación, pero la cirugía con intención curativa se alcanza solamente en aproximadamente el 40 al 50% de los pacientes que tienen recaída local. Y de estos que se operan, en solamente, según las distintas publicaciones, el rango es muy amplio, como vemos, se alcanza una cirugía R0 entre un 30 y un 78% de los pacientes según las distintas publicaciones. Obviamente esto nos habla de, en primer lugar, este amplio rango en el que se obtiene una cirugía R0 depende de la especialización del centro en el que se operan estos pacientes y de la selección de los mismos. Fíjense este metaanálisis publicado en el 2010, en donde vemos que, como ya dijo Federico en la charla anterior, los mejores resultados se obtienen con una resección R0, una sobrevida global, según este metaanálisis, a 5 años, cuando la resección es completa, que varía entre un 37 y un 60%. En una publicación más reciente de este año, 2020, del Annals of Surgery, que evalúan 210 pacientes que fueron sometidos a una exenteración pelviana por recidiva de cáncer de recto, operados en una única institución en Australia entre el año 94 y 2018. Ellos hicieron cirugía con intención curativa en el 93% de los pacientes. Y vieron que el único factor pronóstico independiente, tanto de sobrevida global como de recaída local post-rescate quirúrgica, era el margen de resección. Y esto es muy importante. En el 78% de los pacientes consiguieron un margen R0. Y aquí están los gráficos que muestran. Sobrevida global. La mediana de sobrevida de la serie de 210 pacientes fue de 46 meses. Y en aquellos pacientes que tuvieron una cirugía R0, la mediana de sobrevida fue de 57 meses, y con un margen R1, la mediana de sobrevida bajaba a 13 meses, y con un margen R2, o sea, con residuo macroscópico en la cirugía, la mediana de sobrevida bajaba a 17 meses. Y también vieron que el estatus del margen de resección era un factor pronóstico de recaída local post-rescate quirúrgico, y obviamente con una diferencia estadísticamente significativa
los mejores resultados, la menor tasa de recaída local con aquellos pacientes que tuvieron una cirugía R0. Y con una sobrevida libre de recaída local global en la serie de 19% a 5 años, era del 20% en R0 y 14% en R1, con una diferencia estadísticamente significativa. Este es un paciente que operamos nosotros en el Instituto Roffo. Era un paciente al que nosotros le habíamos hecho una operación de MAIS y presentó una gran recidiva pelviana. Fíjense aquí, una gran recidiva pelviana en contacto aquí con el plano óseo, con invasión de la vejiga y de la próstata. Bueno, aquí vemos el corte axial. A este paciente le hicimos una exenteración total con resección sacra, como vemos, resección sacra, resección de S4 y S5, una cistectomía, o sea, lo que es una exenteración total con una derivación urinaria, le pusimos una malla. El paciente evolucionó con una necrosis del uréter derecho que requirió una nefrostomía quirúrgica, pero el paciente ya lleva más de un año con buena evolución, libre de recaída. Como vimos, bueno, son cirugías que tienen una alta tasa de complicaciones, por lo cual hay que seleccionar muy bien a los pacientes, hay que conocer cuáles son las contraindicaciones. En general, la bibliografía coincide que son contraindicaciones absolutas para este tipo de cirugías: un mal performance, metástasis a distancias irresecables, compromiso del nervio ciático bilateral, hidronefrosis bilateral, múltiples sitios tumorales pelvianos y compromiso óseo extenso. Edema también del miembro inferior por compresión venosa y linfática también son criterios de contraindicación para cirugía. Las tasas de complicaciones son muy importantes. La morbilidad descrita en la bibliografía varía entre un 60 y un 80%, con una mortalidad que llega en algunas publicaciones hasta un 8%. Entonces, cuando vamos a plantear la posibilidad, o cuando estamos evaluando ante un paciente con una recaída local la chance de un rescate quirúrgico, tenemos que sopesar, diría yo, lo que es la posibilidad de curación, las chances de curación en primer lugar, las chances de control de síntomas en segundo lugar, versus las secuelas de la cirugía que le vamos a producir en el paciente y, por supuesto, la morbimortalidad del procedimiento. Las grandes resecciones pelvianas generan, en primer lugar, dejan como secuela un espacio muerto en la pelvis muy importante, y muchas veces también, cuando hay lesiones que se extienden al periné, llevan a la necesidad de hacer resecciones perineales extensas. Esto genera, en primer lugar, que, como decía anteriormente, los espacios muertos generados producto de la resección de las recaídas, se ha visto que es factor condicionante de complicaciones posoperatorias, como son los abscesos pelvianos, las fístulas intestinales y la obstrucción intestinal. Estas complicaciones se pueden reducir si en ese hueco o en esa cavidad pelviana vacía, producto de la resección quirúrgica extensa, si uno llena ese espacio, si uno ocupa ese espacio, está demostrado en distintas publicaciones que la tasa de complicaciones producto del hecho del espacio que queda de la resección disminuye en forma estadísticamente significativa, como vemos en este slide. Además, hay que tener en cuenta que en los casos que requieren resecciones perineales extensas, estamos trabajando sobre un tejido irradiado. Ese tejido irradiado tiene, en general, una lenta cicatrización, tiene una mayor tasa de infecciones y, por supuesto, esto genera, en primer lugar, una disminución de la calidad de vida de esos pacientes después de la cirugía, y además, por las complicaciones propias, muchas veces retarda o impide inclusive hacer otros tratamientos oncológicos en el caso de que fueran necesarios. Este es un caso que nosotros hemos operado en el Hospital Roffo. Cuando uno ve la foto, esto parece un cáncer de ano, pero no.
Este era un paciente que tenía un adenocarcinoma de recto con una diseminación hacia el periné, una diseminación distal hacia el periné, en una forma que yo diría poco frecuente, de también un con una lesión, con una biopsia de esta lesión que era un adenocarcinoma. Hicimos radioquimioterapia, esta es la imagen por radioquimioterapia, y fíjense, a este paciente le hicimos una operación de Miles con una gran resección de tejido, de partes blandas a nivel del periné, y bueno, para cerrar este defecto, nosotros utilizamos un colgajo, que es el colgajo de recto anterior del abdomen vertical, el colgajo Bram. Se toma el músculo recto anterior del abdomen del lado derecho, generalmente porque ponemos la colostomía a la izquierda, y llevamos en un colgajo pediculizado hacia la pelvis. Este es un colgajo que lo utilizamos bastante en las pacientes que hacemos exenteraciones posteriores, sobre todo en mujeres. Pero este era el caso de un hombre. Entonces ahí está el diseño del colgajo Bram, y cómo utilizamos el colgajo que lo pediculizamos hacia la pelvis para cerrar el defecto que hemos generado en el periné, como le dije, a un paciente que recibió radioterapia preoperatoria. Bueno, este es el resultado alijado con el colgajo. En resumen, podemos decir que en aproximadamente el 50% de los pacientes, la recaída local es la única manifestación de la enfermedad. Por lo tanto, es potencialmente curable. La cirugía R0, potencialmente curativa, tiene una sobrevida a 5 años que varía entre un 37 y un 60%. Implica muchas veces un procedimiento quirúrgico complejo. Tiene una alta tasa de complicaciones posoperatorias que varían entre un 60 y un 80%. Y como vimos recién, la utilización de colgajos puede ayudar a disminuir la morbilidad posoperatoria. Y por supuesto, los pacientes deben ser cuidadosamente seleccionados en forma multidisciplinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. La verdad que muy clara, muy completa la presentación. Ahora pasamos a Mabel Sardi, que es el radioterapeuta, creo que todos la conocen, a Mabel, porque es una eminencia en esto y es del Hospital Italiano de Nueva Terapia, y nos va a hablar un poquito de lo que es la radioterapia y la reirradiación en pacientes recaídos. Mabel, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Pablo, a la organización por el esfuerzo y a los asistentes por estar aquí. Bueno, nos vamos a repetir en algunas situaciones, pero mi punto de vista es desde la reirradiación. Y voy a empezar diciendo que, bueno, desde que tenemos como abordaje estándar el tratamiento multimodal para el tratamiento del cáncer de recto avanzado, la optimización de la cirugía, de la radioterapia y la quimioterapia ha condicionado una caída de las recaídas, que hace 2 décadas las teníamos en el 20% y ahora estamos entre el 5 y el 7, por debajo del 10%. De todos modos, este pequeño porcentaje de pacientes, no puedo sacarlo, condiciona un grupo que tuvo radioterapia previa y que tiene una morbilidad significativa. De hecho, no puedo sacar. ¿Por qué la recaída tiene mal pronóstico? Hay 2 explicaciones probables, o que las 2 coinciden. La biología del paciente que recayó es más agresiva. El paciente con el que el tumor recayó es más agresivo. Y el tipo de tratamiento posible la hace mejor o peor. La posibilidad de resección quirúrgica condiciona a un grupo de pacientes. La localización más frecuente es la presacra, y la recaída presacra no está confinada a un espacio delimitado por fascias, porque esas fascias ya estuvieron dañadas por la cirugía anterior, de modo que es una condición difícil. Entonces, en este grupo de pacientes con recurrencias locorregionales, ¿sí? ¿Qué tenemos que pensar? Tenemos 3 armas: la cirugía, que es la gran ganadora, la radioterapia y los tratamientos sistémicos. La radioterapia tiene 2 indicaciones: o empujar a un paciente hacia la cirugía para conseguir control local, o ir a la paliación de ese paciente si no accede a cirugía porque no se llegó aún con radioterapia o porque no hubo probabilidad desde inicio. Los tratamientos sistémicos son siempre
un buen compañero de la radioterapia. Entonces, la primera pregunta cuando estamos en un paciente recaído a un cáncer de recto es ¿qué paciente tenemos? Para lo cual hay que reestadificarlo, ver si esta es la única recaída o si hay cosa aparte, qué performance status tiene ese paciente y cuáles fueron los tratamientos previos. Si la neoadjuvancia consistió en solo radioterapia o radioquimio, qué dosis de radioterapia tuvo en la neoadjuvancia, curso largo o curso corto, cuál fue la dosis biológica equivalente, cómo se evaluó la dosis en los órganos a riesgo, si se controló según el Quantec, y no lo puse aquí, pero el tiempo entre el primer tratamiento y la recaída. La segunda pregunta es ¿qué recaída tenemos? Para lo cual, lo primero es clasificarla de alguna manera. Nosotros solemos adherir a la clasificación de llamada, porque nos es más fácil, digamos, lo clasifica por fijación de la pelvis, localizada, sacral o lateral. Pero desde el punto de vista de la radioterapia tenemos dos preguntas. Primera, ¿el volumen blanco para el segundo curso de radioterapia está sobreimpuesto con el primero? Es decir, todo lo que vamos a irradiar recibió la dosis total, o se solapa parcialmente, o está cerca. Y la segunda pregunta es, de acuerdo a todas estas instancias, la toxicidad tardía que le vamos a dar a este paciente, ¿impactará en su calidad de vida? ¿Cuánto? Entonces, con lo cual estoy diciendo que la decisión de irradiación es un proceso complejo que se debe tomar en un ámbito multidisciplinario y que debe tener en cuenta el tipo de tejido a riesgo ahora en la irradiación, el intervalo desde la radioterapia previa, qué cambios se observan en el tejido que recibió radioterapia antes, en el tejido sano, cuál es el pronóstico del paciente y cuál es la extensión de la enfermedad. Hay datos clínicos y experimentales que no están tan validados y que no están, son muy escasos para tolerancia en tejidos normales a radiación, pero que nos dicen que varios tejidos normales recuperan injurias radiantes ocultas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces no conviene descartar un tratamiento porque creemos que va a impactar en la calidad de vida, cuando la realidad es que hay tejidos que tienen un chance de recuperación. De todos modos, tenemos que medir la toxicidad. Entonces, lo que pensamos es que en un paciente que tuvo un tratamiento estándar con 50 Gray iniciales, con 5-FU concurrente, que tuvo un intervalo más de 24 meses, y que le vamos a dar 40 Gray en la radiación, que en general lo que se hace es 30 Gray más un boost, a veces fraccionamiento convencional o bifraccionamiento, las chances de obstrucción de delgado estarían en un 17%, cistitis en el 6% y fístulas no relacionadas al tumor 8%, según este estudio del 97. Ahora, Mohiuddin en el 2002 mejora un poco las cosas, porque dice, bueno, la obstrucción de delgado a mí también me da 16%, pero el requerimiento quirúrgico de estas obstrucciones está dado solo en el 2 a 4%. La génesis es multifactorial, y el 70% está asociada a esa enfermedad. Las fístulas yo las tengo en el 4% y todas estuvieron asociadas a enfermedad. Los problemas en la cirugía o el retardo de la cicatrización, él no encontró diferencias con la cirugía inicial. Y en cuanto a la quimioterapia asociada, sumó un poco de toxicidad, pero solamente en lo agudo, lo cual es cierto, condicionó 22% de interrupciones. Si miramos otros autores, en verdad las obstrucciones están entre 16 y 3%, 4% según cómo se midan. Las fístulas, la probabilidad de fístula no es tan alta, la dehiscencia de sutura varía mucho, y la neuropatía periférica, que es el otro dato, está reportada solamente cuando el paciente también recibió radioterapia intraoperatoria. Entonces, una vez que miramos bien el riesgo-beneficio y consideramos que la situación es favorable para un retratamiento con radioterapia, ¿qué necesitamos? Disponer de muy buenas imágenes, resonancia pelviana de alta resolución, buenas técnicas y buen equipamiento y buenas técnicas, esto hablamos de MRT y GRT, tener la capacidad de ofrecer una variedad de regímenes que van desde el fraccionamiento convencional de 2 Gray hasta el hiperfraccionamiento, SBRT si hiciera falta o braquiterapia. Y recordar que a veces no conviene descartar un tratamiento porque hay un órgano muy cerca si disponemos de sustancias inyectables espaciadoras que nos pueden separar eso y darnos un changüí para ofrecer un tratamiento. Entonces,
ya estamos con que vamos a hacer un retratamiento, medimos la eficacia versus toxicidad. ¿De dónde sacamos estos datos? De reportes preliminares retrospectivos que no alcanzaron para establecer un tratamiento estándar, pero que sí propulsaron una investigación prospectiva y de los que sí surgió un único factor predictivo, que lo venimos repitiendo todos, que es la resección con criterio curativo, que es lo único que predice una mejor sobrevida. Entonces, ¿cuáles son esas series retrospectivas? Yo elegí 2 pacientes, 33 pacientes, que fíjense, aquí abajo a la izquierda, estuvieron tratados con radioterapia de alguna manera. 2D, 3D, intraoperatoria y MRT. ¿Sí? ¿Qué vimos acá? Este trabajo fue hecho entre el 2000 y 2014, que la sobrevida media estuvo en 23 meses, pero el hecho de que el paciente vivió a 32 o a 13. ¿Qué? La sobrevida media sin progresión a 2 años estuvo en 1 de cada 6 pacientes. Que cuando no se accedió a cirugía, la paliación fue importante, el 80% de los pacientes tuvo paliación. Y el costo de esto realmente no puede considerarse muy alto, ni en toxicidad aguda, ni en toxicidad tardía. Una pregunta fue si mejoramos la técnica, si hiciéramos solo IMRT, ¿esto nos daría mejor índice terapéutico? ¿Tendríamos mejor tolerancia? ¿Se podría escalar? Bueno, este otro trabajo de 31 pacientes mostró que eso no ocurrió. En realidad la sobrevida media estuvo un poquitito más baja, la paliación de síntomas también. Lo que cambió fue la cirugía o no cirugía, pero acá lo que podemos decir es que no se jugaron mucho con la dosis. 30 Gray, hoy uno trata de superarlo, por lo menos agregando un boost o lo que sea. La otra cuestión que se exploró fue el hiperfraccionamiento. ¿Esto mejoraría? Fue también en el mismo periodo. Este es un trabajo de Lendy Anderson con hiperfraccionamiento acelerado, con un grupo de pacientes con una selección muy cuidadosa que especialmente estaba dedicado a ver qué volumen de intestino delgado se podía incluir. Y se excluyeron muchos pacientes por no incluir intestino delgado. Aquí se tuvo muy en consideración la dosis media acumulada, que no superara los 90 Gray, y la dosis se dio con diferentes programas de entrega según la duración del intervalo. Esto lo pueden ver aquí, no importa, es muy, muy técnico, pero digo, la condición del trabajo fue esta. ¿Y qué encontraron ellos? Que para la sobrevida libre de progresión de falla, ¿sí? A 2 años fue el 50%, a 3 años el 40%, pero lo que cambió fue la cirugía. Ni el intervalo, ni la dosis de radiación, ni la dosis acumulada fueron significativas. Las curvas se separaron solo por acceder a la cirugía o no. La sobrevida media fue de 30 meses en este grupo, a 2 años 60, a 3 años 40. Lo único que impactó fue la cirugía, las curvas se separaron mucho, pero ni la dosis en el retratamiento, ni el estatus metastásico, ni el SEA fueron predictores. La toxicidad tardía, ahí sí, el intervalo corto impactó bastante y las curvas se separaron para sobrevida con cirugía o no cirugía. Entonces, ¿qué aprendimos? Que en radiación podemos esperar un 14% de respuestas patológicas completas, que es una tasa muy parecida a la reportada en la mayoría de los estudios randomizados para neosubancia inicial, neoradio y fraccionamiento convencional. Entonces, históricamente se venía evitando la radiación por eventos tóxicos, pero estamos viendo que con buenas técnicas y con un equipo multidisciplinario, la verdad que son más tratables. ¿El abordaje hiperfraccionado sería una estrategia para disminuir el riesgo? Bueno, está pensado para diferencias radiobiológicas entre células y tejidos normales de respuesta tardía, pero la verdad de este trabajo, con esa dosis que hoy se reportaría como un poquito baja, esto no nos dio mucho. ¿Qué otra cosa vimos en estos trabajos? Que la planificación estaba pensada, si ustedes lo ven, como campos. Hoy la radioterapia son volúmenes, entonces campos y bloques diseñados a medida, sin medir los constraints, por lo menos no reportados, y con los márgenes previstos para los bloques, en realidad muy pocos pacientes, solo el 4.4%, accedieron a un tratamiento con una técnica que hoy sería la que buscaríamos para un retratamiento. Entonces, de los estudios retrospectivos,
hechos con hiperfraccionamiento, con fraccionamiento convencional, sacamos algunos valores. Que la resección quirúrgica fue en un rango muy amplio, pero que visto a la luz de hoy de series retrospectivas está en el 45%. Que la sobrevida varió con cirugía entre el 40 y el 60%, entre 40 y 60 meses, y que sin cirugía estuvo en 1 año, 1 año y medio, con algún paciente sobreviviente mayor. Y la toxicidad esperable no es muy alta, aunque suma cuando la cirugía es muy importante. El otro grupo de pacientes, el que no alcanzó la cirugía, la radioterapia, la re-radioterapia como paliación sirve, y sí. Fíjense, 80% casi de control del dolor, muy duradero, 9 meses, 100% de alivio del sangrado, y la obstrucción urinaria se alivió en 3 de cada 4 pacientes, 8 meses. De manera que podemos considerar que la reirradiación, solo con criterio paliativo, es un evento seguro, que es bastante efectiva y que es rápida de entregar. Paso a mostrarles algunas series retrospectivas. La pivotal, que ya la mostró el doctor Esteso, es esta del 2006 de Valentini, que usó hiperfraccionamiento con quimio concurrente. Es un prospectivo fase 2, con 59 pacientes, usó una dosis hoy considerada muy útil, bifraccionada, con 5 FUN infusión continua. 2/3 de los pacientes llegaron a cirugía, 13% tuvieron R0, 13% respuesta a patología completa, y el control local a 3 años estuvo en casi la mitad de los pacientes. Este otro trabajo de un grupo coreano, hecho en el 2011, con hiperfraccionamiento pero acelerado, es un tiempo un poquito menor, más quimioterapia con dosis diferentes, ¿sí? Un grupo de 72 pacientes considerados irresecables, un grupo recibió 30-36 Gray, el otro se jugaron 51-56 Gray. Aquí tuvieron 25% que accedieron a la resección y 16 R0, y en este grupo de pacientes una sobrevida libre de progresión a 3 años del 31%, o una sobrevida global del 45%, donde podemos decir que 40 Gray es una dosis útil, porque no vemos que mejore mucho y quizá impacta un poco en la toxicidad aumentar esa dosis. Otra cosa que tenemos que ver es cuánto impactó la multimodalidad terapéutica. Este grupo, que tardó 24 años en juntar casi 230 pacientes, todos rescate con intento curativo, pero es válido por lo que les voy a contar. Todos habían hecho algo en la neoadjuvancia, y 41% de los pacientes que recayeron fueron una reirradiación. El rescate quirúrgico de 1 de cada 3 recibió además intraoperatoria, pero aquí hubo un R0 en el 80% de los pacientes y la sobrevida fue el 50%, cuando vemos el grupo que se trató entre 2005 y 2012. Estos otros pacientes que se habían tratado entre el 88 y el 96 solo tuvieron una sobrevida global de 32%. Esta diferencia es el impacto de estudiar a un paciente en un ámbito multidisciplinario y de acceder con una multimodalidad terapéutica muy bien estudiada, que incluye una cirugía de campeones, digamos, con una resección multivisceral en el 47% de los pacientes, y 1/3 de ellos requirieron también una resección ósea. ¿Qué es lo que impactó en la duración del rescate? La obtención de R0 con un P de 0,17 y la ausencia de falla secundaria con un P de 0,03. Incluso este grupo habla de rescate de las recurrencias y cuenta una sobrevida media de casi 20 meses. Así que el incremento de posibilidad de rescate con la evolución de los tratamientos multidisciplinarios se ve en estas curvas y en este gráfico de barras que les pongo acá. Entonces, el algoritmo para recurrencias hoy planteado por el MD Anderson dice así, que ellos, cuando un paciente no tiene metástasis a distancia, la resección prevista no es R0, lo que proponen es una evaluación multidisciplinaria, y si es candidato para un intento de rescate quirúrgico con intención curativa, dividen en 2 ramas. Una preoperatoria con una irradiación de 45 a 50 Gray y 5 FU concurrente con fraccionamiento convencional, y la otra una dosis un poquito más baja, menos de 40, pero hiperfraccionado, ¿sí? Después un intento de rescate curativo con intento de R0 y
considerando si hace falta la resección multivisceral, reconstruido con tejidos sanos y con radioterapia intraoperatoria si hiciera falta, y quimioterapia posoperatoria, que puede ser 5-FU o un FOLFOX. Entonces, 2 puntos para la reirradiación que los dijimos al comienzo: aumento de la probabilidad de resección curativa y efectiva paliación aún sin posibilidad quirúrgica. Así llegamos a la cirugía. Los resecados tienen un 50% de control prolongado y es esperable una sobrevida a 5 años de 30%, un poco más, y en los no resecados 20% de control y quizá un 5% acceda a una sobrevida de 5 años. Si vamos a la radioterapia paliativa, veamos 2 conceptos. Una cosa es la radioterapia orientada a los síntomas, que se trata de mejorar la calidad de vida por alivio de dolor o sangrado, pero también hay que pensarla orientada a los signos, es decir, pensarla para estos pacientes que todavía no perciben sus síntomas, pero que uno sabe que mejora la evolución de ese paciente. Y esto se focaliza en el control local y en la prevención de futuros síntomas, en algunos casos con impacto en la sobrevida. Si me queda un minuto, Pablo, 2 minutos, puedo hablar un poquito de lo que hacemos nosotros. Sí, Mabel, sí, dale 2 minutitos. Sí. Les voy a mostrar unos poquitos pacientes. Este es uno recientemente visto que lo reirradiamos con externa, un paciente que en el 2006 se le había diagnosticado un cáncer de recto bajo, con lo cual recibió una neoadjuvancia radioquimio, 50 Gray con 3D más capecitabine. Tuvo una evolución muy tórpida. Al año tuvo una recidiva en la anastomosis que se intentó controlar con quimioterapia. Un año después fue a MAIS por esta misma recidiva. Hizo quimioterapia adyuvante, se fistulizó el periné y en el estudio se volvió a encontrar la recidiva pelviana y se intentó controlar con bevacizumab. Entra a nuestro hospital en febrero del 20 con una persistencia de la masa pelviana, también fistulizada. Se planteó el caso en el Ateneo Multidisciplinario, decidimos una reirradiación con criterio preoperatorio, le hicimos 40 Gray. Nosotros usamos ahí fraccionamiento convencional. Lo hicimos, bueno, no sé si pensamos o no en el hiperfraccionamiento, pero la verdad es que estábamos ya entrando en la pandemia. Entonces queríamos una menor concurrencia de los pacientes. En mayo se operó con exenteración pelviana y se obtuvieron márgenes negativos. Les voy a mostrar ahora, esta era la recaída, no sé si la ven ahí, enorme, todo el espacio presacro, todo esto que está marcado con la línea naranjita, ¿cierto? Y con la fístula al periné. Esta fue la planificación, tuvimos que involucrar todo el sacro, ¿sí? Pero el histograma dosis-volumen lo aceptamos sin que nos temblara mucho, porque el hígado quedó bastante protegido, y la vejiga, que es esta línea celeste, bueno, moderadamente protegida, con una buena cobertura de todo el volumen. Este paciente fue el último que vimos, lo tratamos con IMRT, la tolerancia fue excelente en lo agudo y la cirugía sangró bastante, pero la toleró. Y después tenemos en los últimos años, desde que nosotros estamos con High Dose Rate para HDR, 8 pacientes tratados por adenocarcinoma de recto recaído, que habían tenido una dosis previa entre 50 y 56 Gray, y a los que le pudimos dar entre 6 y 28 Gray en braquiterapia entre 1 y 4 fracciones. La toxicidad crónica hasta ahora conocida es un paciente con dolor rectal crónico. Uno de estos 8 solo recibió un tratamiento paliativo. Esta es la manera en que tenemos de insertar los catéteres, puestos en una plancha de Vicryl, ¿sí? Medidos cada 1,5 centímetros, y ahí puestos. Después el cirujano trata de separar los catéteres con algún colgajo, no sé bien cómo es eso, pero no quedan vísceras pegadas a los catéteres. Esta es una paciente que quiero mostrarles, una chica muy joven que en el 2012 se operó por un tumor a 17 centímetros, por lo tanto hizo cirugía de FOLFOX. 2 años después tuvo una recaída pelviana que se operó, volvió a recaer poquito después, tuvo otra cirugía. Evoluciones muy tórpidas. Y en esta recaída le pusimos 50 Gray en la neoadjuvancia con un fraccionamiento convencional y le hicimos una braqui en la resección de la masa pelviana. Les cuento esto porque esta paciente recayó de nuevo, presacro, pero aquí arriba del volumen irradiado con braqui. Entonces, por dolor, le volvimos a hacer una irradiación presacra con criterio paliativo,
3.000 de a 300, superó el dolor, pero 1 año y medio después tuvo una recurrencia vaginal, todo por debajo de la irradiación previa, le hicimos un flash hemostático y fue al óbito en mes 7 del 19. O sea que este tratamiento y el óbito pasaron 4 años. Otro paciente es este, que tuvo tratamientos complementarios después de una cirugía por un recto a 10 centímetros. ¿Sí? Esto fue hecho en el 2018 y en el 2020 sigue con enfermedad estable, nunca se curó, pero sigue con una enfermedad estable controlada con quimio y ahora pasó a cuidados paliativos. Este es un paciente con un cáncer de canal anal. Les quería mostrar esto para ver cuánto puede uno manejar con braquiterapia una dosis importante, porque como consigo una muy buena caída de la dosis alrededor, son tratamientos que se toleran bien y aportan bastante. Este es un paciente con una larga historia de condilomas que finalmente en el 2016 tuvo un cáncer de canal anal. Ahí le hicimos un negro, tuvo controlado, pero hizo una lesión rectal, progresó, ahí le hicimos una braqui, fue al óbito con una obstrucción tumoral en el hígado en enero del 2020, pero este paciente había tenido en el preoperatorio, cuando hizo la enema para el preoperatorio, se perforó el recto con el aplicador y entró con una peritonitis, lo que condicionó una cirugía muy, muy difícil y finalmente hizo una obstrucción tumoral. Y por ahí es el paciente que más se benefició de nuestro abordaje, que había tenido diagnóstico de un cáncer de recto en el 2008, tuvo una resección ultrabaja después de una neoadjuvancia con quimiorradio, se fistulizó, fue una colostomía, se cerró, se fistulizó de nuevo, hizo otra colostomía, se reconstruyó y al poco tiempo se detectó una enfermedad neoplásica activa. Entonces ahí se reoperó con una braquiterapia, esto fue en septiembre del 2014, después en un control se resecaron algunos pólipos, pero a diciembre del 2019 estaba vivo sin enfermedad y sin toxicidad. Así que este fue uno de los pacientes que tuvo bastante más beneficio que costo por nuestro tratamiento. Esto es todo, muchísimas gracias por su atención y dejo de compartir para que Pablo decida. Muy bien, muy buena charla, Mabel, la verdad que excelente, muy buena y muy buenos los casos. Bueno, vamos a pasar ahora, tenemos un par de preguntas que las va a leer la doctora Cecilia Ojeda y le vamos a pedir a cada uno, dependiendo de qué corresponda a cada pregunta, que la conteste y después rápidamente pasamos al caso clínico. Bueno, la primera pregunta sería, ¿deberíamos visitar HER2-Neu en cáncer colorectal dados los resultados con el trastuzumab deruxtecan? No sé si se entendió algo. Sí, se entendió. La realidad es que la respuesta simple y sencilla en nuestro medio es que todavía no hay ninguna medicación que tengamos aprobada para el uso en cáncer colorectal para pacientes en subgrupos HER2 positivos, que sabemos que son un subgrupo menor al 5%. Lo que hay son datos preliminares de varias estrategias, trastuzumab, pertuzumab, tucatinib, y en ASCO de este año presentado con trastuzumab deruxtecan, un anticuerpo conjugado, con tasas de respuesta muy impresionantes son pacientes muy pretratados, que lo usaban a partir de tercera línea, tasa de respuesta arriba del 40%. Es muy prometedor, pero en términos asistenciales todavía no. Yo lo puse como un ejemplo de cómo cáncer colorectal va a ir siguiendo el camino de otros tumores en los que la fragmentación en pequeños subgrupos moleculares nos va a ir guiando el camino más allá de lo que hacemos actualmente, que es RAS, BRAF e inestabilidad microsatelital. La segunda pregunta es, ¿cuál es el papel de la radiocirugía en la recaída local de cáncer de recto? Preguntan por un paciente que recibió quimiorradioterapia no adjuvante seguido de watch and wait y 9 años después tiene recaída única en mesorrecto. En mesorrecto. En realidad, si tiene una recaída en el mesorrecto, pareciera que es apto para una cirugía y esa sería su mejor chance, ¿no? De todos estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo, habría que evaluar la resecabilidad. Yo no tengo experiencia en radiocirugía. No sé, Mabel, si vos podés aportar algo. En realidad, lo que uno pensaría es SBRT, que es un criterio de irradiación en búsqueda de ablación tumoral. Pero si el paciente es quirúrgico, esa es la ganadora. Y si vamos a hacer un prequirúrgico, la verdad que no veo mucho la indicación de una radiocirugía o de una SBRT en el mesorrecto. Tal vez uno pensaría eso, o se podría pensar eventualmente, habría que evaluar muy bien al paciente, pero más bien uno lo pensaría
SBRT, que es como la radiocirugía fuera del cuello para abajo, tal vez en una adenopatía o en una cosa muy lateral, pero si se puede operar, no le veo mucha indicación. De acuerdo. La siguiente pregunta es si se debería darle más terreno al retesteo con DNA, RAS extendido y BRAF para las recaídas locorregionales tardías, y si hay que hacer determinación de inestabilidad microsatelital en todos. 2 puntos, digamos. La respuesta de inestabilidad, proteínas de reparación, que es lo que hacemos de manera más sencilla, porque lo podemos hacer por inmunohistoquímica, lo hacemos a todos los pacientes, esto tiene 2 implicancias, lo hacemos en pacientes de estadio 1 para la implicancia que tiene esto en cuanto al asesoramiento hereditario, la chance de pesquisar síndrome de Lynch, y en pacientes con tumores avanzados, candidatos a tratamientos paliativos, para evaluar ese subgrupo del 5% en tumores avanzados que sabemos que son sensibles a inmunoterapia, pembrolizumab, nivolumab o combinaciones de nivolumab y pilimumab, y eso es algo que sí ya tenemos disponible en Argentina, y sabemos que esto, porque ya hay datos presentados en primera línea, inclusive para tumores inestables, hacer pembrolizumab es mejor en sobrevida libre de progresión que hacer quimioterapia. Así que sí, habría que testearlo en todos los pacientes. La otra pregunta creo que tenía que ver con la determinación de DNA circulante tumoral, específicamente a la pesquisa de marcadores moleculares como el RAS y el BRAF. Lo que sabemos es que ya tenemos disponible en nuestro medio la posibilidad de hacer la determinación molecular de estas 2 características moleculares, de BRAF y de RAS, que la concordancia es muy buena con la muestra tisular en pacientes que tengan metástasis hepáticas o que tengan alto volumen de enfermedad, no tan buena en patrón pulmonar, no tan buena en patrón peritoneal de menos de 20 milímetros. Entonces la conclusión o la solución sería, si uno tiene acceso a la muestra tisular, es mejor hacerlo ahí. Si no hay acceso a la muestra tisular, es una posibilidad hacer el DNA circulante tumoral. Y la otra opción es si el paciente ya recibió, por estos pacientes avanzados, que ya recibieron en una primera línea agentes anti-GFR, para considerar la reexposición en una tercera a un anti-GFR, ahí también nos puede ayudar para tomar una decisión. Déjame, perdón que avance con esto, la determinación de DNA circulante tumoral, otra indicación, y es muy interesante, y estamos planeando algunos protocolos de investigación, es poder evaluar recurrencias moleculares precozmente antes que las imágenes, y ese es un escenario también muy prometedor para en el setting de cáncer de recto, si ustedes quieren en particular. A nosotros nos interesa mucho evaluarlo en pacientes que tengan una respuesta completa clínica, si también eso, ratificarlo con una respuesta molecular, serían los pacientes ideales para Watch and Wait, por ejemplo. Bueno, gracias Ceci. Vamos a pasar ahora al caso clínico. Voy a tratar de compartir pantalla. Voy a volver un poquito para atrás, perdón. Ahí estamos. ¿Se ve bien ahí? ¿Lo ven todos? Sí, se ve bien. Bueno, vamos a ver un paciente que recibimos nosotros en el ROFO después de haber sido tratado un poco afuera. Era un varón de 51 años, no antecedentes de hipertensión ni diabetes, no alergias, tabaquista de 40 unidades día, no tenía cirugías previas y tenía algunos antecedentes familiares, no de primer grado, pero tenía un tío paterno con cáncer de páncreas, una abuela con cáncer de páncreas y un tío con cáncer de pulmón. En el 2015 se le diagnostica en otra institución una lesión a 5 centímetros del margen anal. La biopsia de eso da una infiltración por adenocarcinoma y lo estadifican como un CA de recto medio estadio 3. Le hacen una resonancia a nivel de recto medio superior a 7,5 centímetros marginales, el engrosamiento de 70 milímetros de extensión, que invadía la muscular propia, el tejido adiposo, una colección tenía pararectal, tenía íntimo contacto con la reflexión peritoneal, a 6,5 centímetros del margen anal, ganglios mesorrectales izquierdos y derechos, depósitos satélites, compromiso rectal y distancia al ganglio mesorrectal de 2 milímetros. La estadificación es un T3DN2. Entonces,
paramos un poquito acá y le pregunto primero a Mabel cuál sería su estrategia en este caso, cómo empezar. Son T3D, N2, uno haría, yo me perdí un poquito, esta es la primera, acá está llegando el paciente, no es la recaída. En realidad esto fue en otro lado, ¿no? Esto así empezó el paciente, digamos. En un T3D N2, nosotros estamos usando ahora el plan de los brasileros, que le haríamos IMRT o 3D hasta 45 horas a la pelvis y un boost de 9 en el tumor, eso en el curso de 6 semanas, con lo cual le caben 3 cursos de quimioterapia durante el tratamiento, otros 3 cursos más en 12 semanas, y ahí se evaluaría para cirugía. Eso es lo que haríamos nosotros. Bien, perfecto. Federico, ¿ustedes qué opinión te parece? ¿Que le harían algún tratamiento con quimioterapia de inducción o directamente irían a una quimio-radioterapia? No, elegiríamos ir a quimio-radioterapia. Ahora, hace muy poquito empezamos a hacer radioterapia 5x5 en el contexto de pandemia y demás, pero si no, lo estándar hubiera sido hacer la quimio-radioterapia larga. Nosotros usamos habitualmente capecitabina como concurrencia, y después hay algún grado de discusión ahí en la espera. Si el paciente toleró bien, preferimos hacer un esquema combinado de capecitabina y oxaliplatino. Y cuánto tiempo esperar, y va a depender de la respuesta. Una evaluación a 2-3 meses creo que es lo que nos podría ir mostrando si hay respuesta, y ya con los datos del rápido tenderíamos a esperar y tratar de hacer 6 ciclos y evaluar el grado de respuesta que tenga después de 6 ciclos. En realidad, bueno, perfecto. Perdón, sí, ¿puedo? Sí, Mabel. En realidad Sí, es un buen caso para un 5x5. Nosotros no lo tenemos protocolizado así, pero es justo el que cabría. Un recto no tan bajo, es decir, donde no estás buscando llevarlo a una anastomosis, sino que ya la tendrías. Lo que querés es disminuir la recaída, un 5x5 estaría muy bien. Incluso cabría muy bien este paciente en la rama del rápido, 5x5 y después quimioterapia prolongada con Folfox. Claro. 6 ciclos de Capox o 9 de Folfox. Sí. Bueno, este paciente hizo quimioterapia de inducción, hizo un esquema de Celox por 3 ciclos, y después hizo quimio-radioterapia concurrente con capecitabine, que finalizó el 20 del 2008 con una dosis completa, 5040. Ahí le impresiona como una respuesta clínica a hiporrectoscopía. Estos son datos que tenemos de afuera, no nos había llegado todavía a nosotros. Y probablemente en ese momento ellos dicen que califique para una resección anterior. Ustedes ahí, Federico, que tienen tanta experiencia en el watch and wait, ¿hubiesen esperado un poco o directamente ya con lesión a las 8 o 10 semanas va directamente a cirugía? Estuviera respondiendo, digamos, más ahora con los datos del rápido, que sabemos que podemos hacer quimioterapia más extensa y tomar un poco más de tiempo a la espera, y si pensamos que el paciente fuera un paciente adherente al tratamiento y a los controles, intentaríamos ver qué pasa con más tiempo de evolución, ¿no? Ok, bueno. En el lugar tratando, al paciente no sabemos por qué, pero le hacen una operación de Hartmann, ¿sí? No sé por qué no lo reconstruyeron. Tal vez deben haber tenido algún problema técnico. Evoluciona en el postoperatorio con una colección que requiere un drenaje y tratamiento con ciprometronidazol, que digamos que con eso anda bien. Y la anatomía patológica, una resección colónica de 12 centímetros, al corte de formación un serofiltrante 3x2 que ocupa el 40% de la circunferencia, macroscópicamente infiltra la pared, un adenocarcinoma semidiferenciado, infiltra hasta la muscular, 4 de 10 ganglios comprometidos y lo estadifican como un PT2N2M0. Y hasta ahí estamos. Y ahí, Federico, ¿qué harías vos? ¿Sí? Completar la... Sí, Mabel. No, perdón. Mabel, ¿querías aportar algo? No, llama un poco la atención que cómo impresionó una respuesta clínica por rectoscopía y después tiene un tumor ulcerado de 3x2. Sí. Pero hay una discordancia. Y no, además, pero está informado como respuesta clínica, no respuesta clínica completa. O sea, están hablando de que tuvo algún grado de respuesta, interpreto por el informe.
Sí, el informe decía un grado de respuesta, no una respuesta clínica completa. Sí, eso coincido con Fue una Nacho. respuesta pobre. Una pobre respuesta, exactamente. Y bueno, entonces estamos ahí. Bueno, Federico, ahí, ¿qué le hacen ustedes en Fleming? Sabemos que estos pacientes tienen que recibir 3 meses de quimioterapia con criterio adyuvante, digamos, que son 4 ciclos de Capox, esos son los datos que sabemos de lo que extrapolamos que es cáncer de colon, ¿no? Si bien son estos pacientes estadificados como estadio 3 de alto riesgo por T4 o N2, en los que estadísticamente no se puede mostrar que fuera no inferior a ser 3 meses versus 6 meses, acá queda un poco sucio porque hizo 3 ciclos antes, digamos. Digamos, si no hubiera podido tomar la decisión, hubiera preferido hacer toda la quimioterapia junta antes de tomar la decisión quirúrgica. Digamos, le faltaría completar más tratamiento sistémico, esa es la sensación. Bien. ¿Y qué tratamiento le harías vos con sistémico? Y va a quedar cortado, pero debería seguir con Celox. Hizo 3 ciclos antes, es difícil poder justificar que tenga que hacer un solo ciclo más, ¿no? Pero si uno dijera, bueno, tomamos los datos de colon y puedes decir, bueno, que complete 6 meses de tratamiento. En realidad estamos tendiendo a hacer 3 meses nada más, pero hizo 3 ciclos antes, no 4. Sí, acordate que esto era 2015. No, por supuesto, esto es 2015, ¿no? Esto por ahí no había esos datos que hay sí, ahora. No, por supuesto. No estoy criticando el caso, por favor. No, igual. Y también muchas veces también la disponibilidad o no del rápido acceso a radioterapia determina que uno pueda tener que tomar la decisión de hacer quimioterapia antes de hacer radioterapia, pero si no, uno preferiría, si no hay problema de tiempo y acceso, empezar con quimioradio, ¿no? Bueno, el paciente completó adyuvancia por 5 ciclos más con esquema de Celox, que creo que era el estándar que hacían todos. En el 2016, le hace un intento de reconstrucción del tránsito fallido, en el mismo lugar donde lo habían operado la primera vez, y bueno, después queda en control. Y a nosotros nos viene a un año después, o sea, viene en 2017, casi un año después, y ya a nivel presacro había un tejido predominantemente hipointenso que presenta imagen redondeada de 32 milímetros con señal líquida, que no se sabía si era una colección o una necrosis, que presentaba un realce periférico y un aumento de tamaño, y un CA de 5,2, un C19 normal. Tiene una BCC de ese momento que por la colostomía le hace una polipectomía que no da nada en el colon y una evidencia, una estenosis en el muñón rectal que toma biopsias y no da nada. Entonces estamos acá. La pregunta es, ¿alguno de ustedes le haría a este paciente una biopsia dirigida de lo que se ve en la resonancia? Doctor Ray. Sí, me parece que lo primero es tratar de evaluar la lesión endoluminal que describen, esa estenosis en el muñón rectal, en donde el tacto rectal, por supuesto, es lo primero y es lo más importante. Seguidamente, generalmente nosotros a estos pacientes los estudiamos con una rectoscopía. Entonces, bueno, primero tratar de confirmar o descartar si tenemos una recidiva endoluminal. Y cuando tenemos dudas de alguna lesión extraluminal, generalmente hacemos una biopsia guiada por resonancia, por vía generalmente translútea, laterosacra, hacia la pelvis. Ok, recordá, Nacho, que habíamos hecho la colono y no tenía lesión, por lo menos no veía lesión en el endoscopista. El 11 del 2017 el paciente queda en control. El 11 el paciente empieza con salida de líquido por el ano y se constata un muñón dehiscente. Y ahí ya el CA aumenta un poco más, a 10,7, un C19,9 que se mantiene, y se manda a hacer una biopsia con Trucat, ¿sí? Que da una fibrosis. Entonces la pregunta es, vos, Mabel, ¿vos te quedarías tranquilo con esto, tranquila, o harías algún otro estudio? No, tendría que ver la imagen, pero en verdad muy tranquila no me quedaría con esta evolución y el SEA como está. ¿Tenés la imagen ahí para verla? Ahora viene, espera, tengo que darle un poco de misterio. ¿Vos, Federico, estás de acuerdo? ¿Le harías otra imagen?
Creo que podría tener utilidad el PET, como habíamos dicho antes, podría también mostrar un poco de actividad acá, pues, por ahí la biopsia puede ser que ensucie un poco mostrando algo inflamatorio, pero igual también evaluando enfermedad a distancia, ¿no? Con un CA elevado de 10. Ok, seguimos. Esto era 12 del 2017. El paciente se pierde un par de meses de la consulta y vuelve en abril con una fístula perianal, con un absceso que se drena espontáneamente, y ahí ya, digamos, se opera, porque se hace la fistulectomía, pensando en que realmente había una recaída, y ya la biopsia da un adenocarcinoma diferenciado, ¿sí? Entonces estamos acá con una resonancia, con una imagen compatible con una colección ubicada cerca del muñón rectal de 7×11 y un tejido sólido, redondeado, con límites imprecisos, y un PET, como habíamos hablado hoy, como dijo hoy el doctor Rafa, que la verdad que para evaluar lo que es las recaídas sacras y perineales, el PET es una muy buena opción, porque permite diferenciar la presencia de tumor, y en el PET se ve el tejido denso en el espacio perirectal y presacro con un SVD de 14, y aparte tiene un nódulo hipercaptante en la cadena ilíaca primitiva izquierda, SVD de 9, o sea que no era tan poco. Ahí les muestro las imágenes. Esta es la única imagen que tengo, porque en realidad no era la imagen del hospital, entonces pudimos recabar esto, pero esta era la recaída en la parte sacra, muy cerca del abdominales, y este era el PET, que captaba solamente una recaída ahí presacra. Entonces estamos acá. Vos, Mabel, ¿qué opinás? ¿Lo reirradiarías a este paciente antes de llevarlo a una cirugía? ¿Cuál es tu opinión? Me parece que habría que valorarlo muy bien con el cirujano, con el grupo quirúrgico que lo fuera a resecar. Si ellos creen que tienen chance, pareciera ahí en el PET que hay un espacio entre el sacro, ¿no? Que tienen un límite. Por ahí sería un paciente para ir a la cirugía sin teleterapia previa, pero preparados para hacer una intraoperatoria. Sería una opción. Bien, esa No es sé, una los buena opción. cirujanos, Ignacio y vos, ¿qué opinan ahí? Eso contra el Sí, sacro, yo no creo, parece que esté comprometido el sacro, ¿no? a ver, primero en cuanto a la evaluación de la posibilidad de una radioterapia, me parece que un paciente que tiene un absceso ahí medio crónico que parece o recidivante, seguramente asociado a su recidiva, no es un paciente que yo lo sometería al riesgo de una reirradiación. Obviamente, lo que es fundamental es determinar si esa lesión es resecable o no. O sea, si tenemos una lesión resecable, y además con un cuadro infeccioso, con un absceso asociado, obviamente yo iría por la opción de la cirugía. Claro. Pero te daría la Federico, impresión acá en las imágenes estas a la izquierda, son los cortes sagitales del PET. Te daría la impresión de que eso es resecable, porque parecería que sí, pero bueno, a los ojos de un cirujano puede ser distinto. Para mí Sí, parecería que es quirúrgico y que uno puede ir con una propuesta de Braqui si no tuvieras R0 por alguna razón. Esa sería sí, mi postura inicial, digamos. sí, estoy de acuerdo. De todas maneras, el mejor método para evaluar la resecabilidad no es el PET para nosotros, sino le damos mucho más importancia a la resonancia. Pero en principio esta es una lesión muy baja por lo que parece. Entonces, sí, digamos que yo estaría inclinado por intentar un abordaje quirúrgico para la recidiva. Federico, ¿ustedes plantearían algún esquema de neoadyuvancia con alguna droga? No intentaría hacer quimioterapia solo. Creo que el rol sería solamente si se va a usar radioterapia como para utilizar la concurrencia con alguna fluoropyrimidina, pero no como quimioterapia buscando respuesta para facilitar la resección. Ese sería el rol de la radioterapia si fuera necesario. Ok. Bueno, ahí va a escribir el doctor Rafa, que es el que operó el paciente, así que Nacho, dale. Te Sí, paso bueno, esta diapositiva. el paciente ya tenía una colostomía previamente, como dijimos, le habían hecho un Harman, tenía un muñón rectal,
Generalmente en los pacientes que tienen una cirugía de recto en donde queda una cavidad en la pelvis, es muy frecuente que asas de intestino, sobre todo de ilion, ocupen ese espacio, ocupen la pelvis. Entonces es muy frecuente encontrar asas de intestino delgado pegadas a la pelvis, al tumor, si hay una recaída tumoral, o inclusive a veces, aunque no estén pegadas a tumor, están fijas y adheridas. Entonces, generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, cuando operamos recaídas pelvianas, hacemos primero un abordaje abdominal, hacemos una laparotomía mediana, por supuesto, primero para descartar que no haya carcinomatosis peritoneal, y en segundo lugar, para tener, digamos, la pelvis despejada. Generalmente, como les digo, hay que despegar o elevar asas de intestino delgada que se meten en la pelvis, y en tercer lugar, para tener un mejor control de lo que es, en este caso, un hombre, la vejiga. Entonces le hacemos un abordaje abdominal. En ese caso el paciente tenía asas de intestino delgado que hubo que resecar, hubo que hacer una enterectomía de ilion distal, y después le hacemos al paciente un abordaje perineal. En este caso lo ponemos al paciente en posición de navaja, hacemos una gran resección, un abordaje del periné, y en este caso le hicimos también una resección sacra. Fíjense que al hacer una resección sacra distal, que es un procedimiento que tiene, yo diría, una baja morbilidad para el paciente en el postoperatorio, nos da un abordaje y una visión del periné muy buena, que a nosotros nos permite, digamos, tener mayor control de la resección. En este caso al paciente no se le hizo un colgajo, seguramente puede haber estado vinculado con, no recuerdo exactamente por qué no le hicimos un colgajo, si no hubiera sido un caso ideal para hacer un colgajo Bram, pero eso lo determinamos de acuerdo a los antecedentes de cirugías previas del paciente, a cuántas horas dura la cirugía o al sangrado que pueda tener el paciente en el intraoperatorio. El paciente tenía muchas cicatrices abdominales, Nacho, por eso nos hizo colgajo Bram. Puede ser. Bueno, la anatomía patológica de esta resección abdominosacra da intestino delgado, hallazgos incaracterísticos, la adenopatía ilíaca derecha, ausencia de tejido linfóide neoplásico, biopsia de conducto de frente negativa, epiplón, inflamación subaguda, el Miles, un adenocarcinoma bien diferenciado recto inferior y de canal anal, de 1,2 centímetros, que infiltra el tejido muscular con los márgenes libres, y el tejido perivesical seminal con hallazgos también incaracterísticos se reestadifica como un PT2NX. ¿Alguna consideración después de esta cirugía que en teoría fue R0? El paciente aún hoy, estos son los controles, donde se ve ahí que falta un pedacito del sacro. Está libre de recaída. ¿Alguna consideración, Mabel, de radioterapia? Nada, ¿no? Obviamente me parece que no, pero no sé, ¿vos querés hacer alguna consideración? Con la cirugía de R0 está todo bien. Bien. ¿Y vos, Federico, completarías o dejarías con nada más? No, yo no hubiera planteado hacer adyuvancia. Está claro, este paciente lo que tuvo fue la recaída local, y sabemos que los pacientes con recaída local, el riesgo mayor que siguen teniendo es volver a tener recaídas locales. Es muy dudoso hasta en el cáncer de recto primario el beneficio que pueda proveer la adyuvancia. En una recaída me parece que es aumentar el riesgo de toxicidades sin aumentar el beneficio. Bien, perfecto. ¿Ahí ven la pantalla el otro caso clínico? No. ¿No se ve? No. Bueno, un segundito, por favor, que voy a volver a compartir. Aguárdenme un segundo. Si puedo abrirla, lo presentamos. Y si no, no lo presentamos. Debería poder.
querés, comento un poco, digamos, las guías que mostró la doctora Sardi del Anderson mostraban que ellos hacían quimioterapia después de las resecciones, digamos, considerando la adyuvancia. El cáncer de recto es de por sí, hasta en los tumores primarios, un escenario de poca evidencia para el beneficio de adyuvancia posterior. Un estudio en fase 2 Eladore mostró beneficio en sobrevida libre de progresión y no en sobrevida global. Yo creo que la estrategia de llevar todo el tratamiento antes de la cirugía en el cáncer de recto primario nos ayuda a no tener dudas después respecto a la adyuvancia y tratar de impactar en todo lo que podemos, en recaídas a distancia y recaídas locales. Yo les mostré datos de que impresiona que más quimioterapia no ayuda en la recaída local, y en un paciente que ya recayó localmente sigue siendo su mayor riesgo la nueva recaída local más que la enfermedad sistémica, y es por eso que me parece que no se benefician tanto, no hay beneficio de hacer una especie de adyuvancia después de esa recaída. Pero por supuesto que lo digo, si no hay evidencia, se imaginan en tumores primarios, en una recaída menos, ¿no? Igual ellos lo plantean porque es una cosa prospectiva y están empezando, pero en realidad estos pacientes tenés que ir paciente por paciente y discusión tras discusión, y a veces con una no alcanza porque lo volvés a ver a la semana y te cambia el escenario. Son muy personalizados estos tratamientos, ¿no? Bueno, ahí voy a ver si puedo compartirla ahora. A ver, no sé por qué no me deja, che. Perdón, Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí, Sí. Pero ponerlo en pantalla completa. Lo pongo en pantalla completa. Bueno, perfecto. El caso clínico este es muy cortito, así que va a ser rápido y se pueden ir todos a tomar una cerveza, café, ya hasta ahora no creo. Bueno, es un varón de 48 años. Al primer año de edad lo operaron de una enfermedad de Hirschsprung con una colectomía de sigmoide y colostomía. A los 2 años la reconstrucción en el tránsito, y a los 20 años empieza con evoluciona con una fístula perineal crónica con múltiples tratamientos fallidos, y esto persiste durante 25 años. El paciente es venezolano y todo esto es tratado en Venezuela. Todavía no nos llega a nosotros y ahora les voy a decir cuándo llega. El 10 del 2014 tiene un diagnóstico de un adenocarcinoma mucinoso de recto a 3 centímetros del margen anal, con fístula en el glúteo derecho. En ese momento lo estadifican con un estadio 3C, un T4N2, y acá viene algo raro, que es el tratamiento neoadyuvante que le hicieron. No tanto por la radioterapia, sino por este esquema que le hicieron, que es Celox-Avastin. No sé, Federico, ¿vos qué opinás? Si hay algún que yo conozca, no hay ningún reporte, pero... No, me parece que es deleterio pensar en que uno se agrega más tratamiento concurrente con la radioterapia. Tenemos evidencia que sumar oxaliplatino solo le suma toxicidad a los pacientes. En este caso, haber usado bevacizumab en un paciente con una fístula me parece que lo somete a un riesgo aún mayor de complicaciones vinculadas a esa fístula, sin ningún potencial beneficio. Me parece que la concurrencia tiene que ser con fluoroprimidina, fluoracilo en infusión o capecitabina. Bueno, perfecto. Esto es lo que hizo allá. En julio del 2015 le hace una operación de Miles, le resecan la fístula crónica en el glúteo derecho y lo reconstruyen con un colgajo gracilis. Este colgajo hace una dehiscencia con necrosis e infección, le hace una resección, y ahí la resección viene una resección incompleta, pasan muy cerca del margen, sobre todo los márgenes radiales. Y me voy a tener un poquito acá y querría saber un poco la opinión de Nacho, tuya, sobre el colgajo gracilis. ¿Qué tal es la reconstrucción esa? ¿Es una buena opción o...? El colgajo gracilis es una opción, digamos, que para nosotros es de segundo orden. Siempre tratamos de utilizar cuando podemos el colgajo Bran que mostré en la presentación. El colgajo gracilis tiene la desventaja que tiene menor volumen de tejido sano que uno va a llevar, en este caso, hacia el perineo. La ventaja que tiene es que uno lo puede hacer en los pacientes en los que no puede utilizar, digamos, colgajos del abdomen, y también muchas veces lo utilizamos en pacientes que necesitan un colgajo y que no queremos abrir el abdomen. O sea, no sería esta la situación. En pacientes en los que no queremos abrir el abdomen o no podemos utilizar los músculos de la pared abdominal,
el colgajo gracilis es una muy buena opción. Pero como dije, tiene menor masa de tejido, o sea, menor volumen. Muchas veces cuando hay que cerrar grandes defectos hay que hacerlo bilateral, y la probabilidad de necrosis del colgajo es mayor que en el colgajo Gram. O sea que es una buena herramienta para usarla, pero en casos seleccionados. Ok, bueno, acá les pasó eso, tuvieron una necrosis. El paciente después sigue con tratamiento, o sea, en marzo, después de esto de operarlo, le hacen folfoxiri por 4 ciclos, que lo suspenden por toxicidad, y completa 8 ciclos más de folfiri. En total hace 12 ciclos, que termina en diciembre del 2016. Federico, ¿vos tenés algún aporte de esto, del tratamiento? No, creo, digamos, si uno hubiera considerado después del tratamiento primario, podría hasta completar hasta 6 meses si considera un paciente de muy alto riesgo por el T4, de un esquema con fluoropyrimina y oxaliplatino. Para este escenario de enfermedad micrometastásica, el triplete o el uso de irinotecan parece que no está justificado. No sé si la razón después de haber querido sacar el oxali tuvo que ver con neuropatía o demás, pero no veo un rol para un triplete ni para el uso de irinotecan. Ok. Mabel, ¿vos alguna posibilidad de cuando quede algún margen positivo en un colgajo, reirradiar, o la reirradiación sirve de algo ahí? Llama un poco la atención si podés volver a la diapo anterior, que se esperó poco hasta la cirugía, ¿no? A ver los tiempos de radioterapia y el espacio hasta la... ¿Podés volver una diapositiva, Pablo? Ahí volví, no sé si les está. aparece a ustedes. ¿Me apareció? Y esperaron como, sí, no tenemos bien los datos, ¿viste? Pero aparentemente... Terminó en junio, suponte que terminó en junio la radioterapia, o... No, deben haber terminado antes, porque empezaron el 10 del 2014, yo calculo que en enero o febrero habrán terminado. Sí, los tiempos son medio raros, pero bueno, son los datos que contamos que nos mandaron de allá con margen. Salió con margen, 7 ganglios negativos. No tenemos bien los tiempos, y entonces recayó en el 17, a 2 años, ¿no? Sí, ahora seguimos. El 3 del 2017 le hacen una resección local por una recaída, y no sabemos cómo es esa resección ni el planteo de quirúrgico, porque la verdad que es un resumen de historia clínica, pero informan que en ese intento de resección tiene un compromiso vesical. Y esto da un adenocarcinoma de tipo mucinoso metastásico. Eso es en marzo del 2017. En junio del 2017 nos ingresa a nosotros, o viene acá al ROFO. Ya al examen físico había un periné abierto con necrosis del colgajo. La verdad que era bastante, digamos, para el paciente era un disconfort muy importante. Comprometía parte del glúteo derecho, el fondo con material necrótico que impresionaba tumoral. Esto era la foto de lo que tenía el paciente. Entonces estamos acá, después de haber hecho todo ese tratamiento con quimioterapia, va en unos esquemas medio por ahí que no los haríamos, por lo menos nosotros, que había completado 2 líneas de tratamiento. Estamos acá. Y le pedimos una resonancia. La resonancia se ve obviamente esa gran úlcera que tiene. Da un área de cortones irregulares, hiperintensa en T2, hipointensa en T1, con un realce heterogéneo, bueno, tractos espiculados de aspecto cicatrizal. La próstata y las vesículas seminales no están involucradas, y la vejiga, que cuando lo habían explorado en Venezuela decían que tenía infiltración, no tenía engrosamientos focales. Entonces estamos acá. ¿Hay algún planteo de quimio y radioterapia nuevamente para el paciente o directamente, si esto es resecable, debería ir a cirugía? Mabel, ¿qué opinas vos? Si es resecable, tiene que ir a cirugía. Tiene 2 cirugías importantes. Ahí la radioterapia es complicada, ¿no? Porque esa de marzo del 17 ya te pone un problema. Si no fuera resecable, bueno, uno lo intenta, pero si los cirujanos piensan que la pueden sacar, yo no lo tocaría.
Federico. No, me parece que no, y menos en este paciente que claramente ha recibido de todo, por decir, muchas líneas de tratamiento hasta de manera inapropiada y demostrando que para la recaída local sin demasiada eficacia. Solo si se considerara la radioterapia nuevamente, buscaría radiosensibilizar con una fluoroprimidina, pero no otra quimioterapia. Bien, perfecto. Nacho, ¿vos alguna opinión? Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, la estadificación locorregional se hizo con la resonancia, ya mostraste el informe. Si hay dudas, como estás mostrando ahí, si hay dudas del compromiso de la vejiga, yo creo que es bueno hacer una cistoscopía, aunque muchas veces eso igual se define en el intraoperatorio. Y el otro tema es descartar enfermedad a distancia, por supuesto. O sea, un PET aquí me parece que cae hoy en día de cajón, podríamos decir, entre comillas. O sea, la estadificación sería PET-CT y bueno, y la resonancia que ya tenemos, y después un intento de rescate quirúrgico si no hay enfermedad extraperuviana. Bien. El paciente se hizo la cistoscopía y sin lesiones endoluminales. PET no se hizo. Y bueno, no sé, Nacho, si vos querés describir un poquito la cirugía. Sí, bueno, esta es una cirugía un poco similar a la anterior, un abordaje abdominal con la laparotomía, con la incisión mediana suprainfraumbilical, obviamente descartando carcinomatosis peritoneal, liberando la pelvis desde el abdomen, de que no haya asas pegadas, que es bastante frecuente, como mencioné anteriormente. Y en este caso se le hizo una gran resección de periné, una gran resección de tejidos blandos de periné, y también se le hizo una resección sacra distal, que obviamente da un gran campo operatorio. Y además biopsias intraoperatorias múltiples para descartar de que no haya lesión residual o margen comprometido. Bueno, esta es la foto a la derecha, es la foto del cierre de ese defecto del periné, con en este caso 2 colgajos glúteos, que son, digamos, movilizaciones, colgajos glúteos, para cerrar el defecto en la línea media. Obviamente, como mencioné anteriormente, la opción del colgajo Bram sería muy útil. También este paciente ya tenía múltiples cirugías, seguramente por alguna razón no se pudo usar, sino para nosotros siempre es la primera elección, es el colgajo Bram, como dije anteriormente. Bien. La anatomía patológica dio de la resección perineal una recaída de adenocarcinoma monoso que infiltra el tejido muscular estriado, márgenes de resección libres de neoplasia, de la próstata, tejido fibrodiposo sin lesión neoplásica, y de los bordes de la cicatriz tampoco tenían lesión neoplásica. El último control de este paciente fue el 12 del 2019, que está libre de enfermedad, tiene marcadores normales, videocolonoscopía por la colotomía normal y una tomografía de tórax, abdomen y pelvis en parámetros normales. ¿Ustedes, Federico, le hubiesen planteado alguna adyuvancia después de todo lo que había hecho o lo hubiesen dejado en control también? No por lo mismo que había dicho antes, pero en este paciente más aún, sabiendo que había recaído en menos de un año después de haber hecho un esquema con un triplete, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno. Eso es todo. La verdad que les agradezco. Ay, me voy a poner. No puedo iniciar el video mío, no sé por qué, pero bueno, estoy acá en off. Estoy una voz en off, estoy todavía. Les agradezco. Se me escucha bien, bueno. Les agradezco la conexión, les agradezco las charlas, la verdad que han sido muy claras sobre un tema que es bastante complejo, que es esto de la recurrencia. Me parece que, como un mensaje final, el rol del cirujano en la primera cirugía es de valor fundamental y es de factor pronóstico, como se viene hablando desde hace un tiempo largo ya, como el cirujano en factor pronóstico en lo que es la excisión total del mesorrecto, y que uno podría evitar muchas de estas recaídas, como vimos de todos los casos clínicos que presentó Mabel y los que presentamos nosotros. Así que, bueno, nada, damos por terminado el módulo y nos reencontramos el viernes que viene con estadio 4 de cáncer de recto. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias. Chao, gracias Pablo, hasta luego. Chao Mabel, un beso. Federico, Cecilia. Un gusto. Hasta luego. Gracias.